El mundo está cambiando, eso no es ninguna novedad, lo vemos a cada rato. Las olas de Toffler, ¿verdad?, que partimos hace mucho tiempo atrás ya con la era agrícola, en que lo más importante, tal como se indica ahí, era el trabajo y la tierra, por otro lado. Después la era industrial, donde el capital empezó a ser lo más relevante. Y finalmente estamos llegando hoy día a la era del conocimiento, en que tanto el trabajo como la tierra, como el capital, no son lo más relevante, sino que lo más relevante es el conocimiento, que está marcado allí. ¿Cómo lo podemos entender? El conocimiento es más que la información. La información hoy día, la verdad es que está súper disponible para nosotros. San Google es una gran ayuda. Casi no podemos hacer nada hoy día si es que no es por los buscadores, ¿verdad? Pero el problema más bien hoy día es que esa información es tanta que el esfuerzo mayor que tenemos que poner es para filtrarla, para que efectivamente nos sea útil. En ese sentido, conocimiento le debiéramos agregar un componente. Ese componente es el compartir la información. Las empresas hoy día tienen un gran reto en intentar registrar la información y el conocimiento pertinente para la empresa, de tal forma que cuando el personal rota y se nos van, porque las grúas funcionan y nos llevan a nuestros mejores talentos a la competencia, ese conocimiento no se vaya con esas personas, sino que se quede en la organización, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el knowledge management o la gestión del conocimiento es un tema hoy día en muchas empresas. ¿Cómo se dispara este tremendo reto de la era del conocimiento? Bueno, básicamente la globalización. Los mercados hoy día prácticamente son un pañuelo. La competitividad que existe, por ende, en esos mercados, y fundamentalmente porque Internet vino a revolucionarnos el gallinero, ¿verdad? La tecnología de información y las comunicaciones, o sea, las TIC hoy día prácticamente están a disposición de más de la mitad de nuestra población en términos bastante frecuentes, ¿verdad? Y por lo tanto eso significa que en definitiva podemos tener acceso a mercados, a información, a personas que antes era bastante más complejo de hacer. La globalización de los mercados nos implica la posibilidad de nuevos clientes, nuevos proveedores, nuevos competidores. El desarrollo tecnológico, en definitiva, nos presenta cada vez nuevos productos y una competencia casi desenfrenada porque los adoptemos. Y la información disponible, que insisto, hoy día ya no es el problema. Cuando yo era estudiante, la verdad es que la lucha era por intentar obtener información. Hoy día esa está absolutamente disponible, pero en cambio se impone, por lo tanto, la necesidad de generar y desarrollar competencias blandas, ¿verdad? Hoy día el análisis de los datos es bastante o relativamente fácil, ¿verdad? Pero donde estamos fallando de repente es cómo comunicamos esa información, cómo la amalgamamos para que poder vender algunas ideas a nuestra alta dirección, en fin, a nuestros colegas. Esas habilidades blandas que son el tema del foco en las competencias, que es no solo saber conocer, digamos, sino que saber hacer, ¿verdad? Saber comunicar, tener la actitud de. Eso es un tema en el que están hoy día prácticamente todas las OIT, las universidades, los centros de formación, tratando de preparar mejores profesionales en ese ámbito. ¿Qué pasó con la tecnología? Bueno, esto no es novedad, pero este monito siempre ilustra muy bien ese concepto. Este gráfico ilustra cuántos años tomó para ciertas tecnologías alcanzar a 10 millones de usuarios. Entonces vean que el teléfono, por ejemplo, necesitó 38 años para llegar a los 10 millones de usuarios de telefonía. El cable de televisión, 25 años. El facsímil o fax, 22 años. La telefonía móvil 9, el video 9, los PC 7, Internet 5. O sea, esto da una idea clara a través del tiempo, porque esto también, este eje de las abscisas también muestra más o menos la relación, la proporción con el tiempo. O sea, vamos avanzando en forma brutalmente espectacular. Si lo miramos desde el punto de vista de Internet, fíjense las cifras del mundo. En este minuto debiéramos andar por ahí por los 7.000 millones de habitantes en el mundo, dentro de los cuales 2.000 millones y medio son usuarios de Internet relativamente frecuentes, digamos. Eso significa un 35% de la población. O sea, 1 de cada 3 personas en el mundo hoy día es
visitantes frecuentes del mundo Internet. Si lo mirásemos a nivel de Sudamérica, particularmente Chilito, que lo tenemos ahí en la cuarta posición por orden alfabético, 17 millones de personas, pero son 10 millones de usuarios de Internet frecuentes. O sea, prácticamente un 60% de nuestra población tiene acceso a Internet bastante frecuente. Y una derivada de eso, fíjate que prácticamente 9 millones de personas, más de 9 millones de personas tienen cuenta Facebook. Y si tiene cuenta Facebook, probablemente tiene cuenta YouTube y probablemente Twitter, digamos. Por lo tanto, significa que un 60% de nuestra población es frecuente usuario de las redes sociales, lo cual también presenta retos interesantes desde el punto de vista de los negocios, ¿verdad? O sea, llegar a esos clientes hoy día implica la necesidad de generar nuevos medios para atraer su atención. La telefonía móvil, otro elemento súper importante. Ya prácticamente estamos todos los países más o menos desarrollados, con vías de desarrollo sobre el 100% de cobertura. Significa que prácticamente todo el mundo tiene un celular y en muchos casos, a nosotros nos pasa, ¿verdad?, varias líneas de celular incluidas, digamos, ¿verdad?, dentro del mismo teléfono, o a veces andamos con varios dispositivos en el bolsillo, porque uno me lo da la empresa, otro de uso personal, y este es para los chicos, en fin, digamos. Prácticamente todos los países, y en este caso los continentes, como se ven ahí, ya están por encima del 100%. ¿Qué significa todo eso? Significa que en definitiva los paradigmas con los que nosotros nos criamos o estudiamos hace 20 años atrás o más, son distintos. Los clientes del siglo XXI son distintos a los clientes antiguamente, ¿verdad? Antes la relación de la empresa con los clientes era prácticamente de la empresa al cliente, y por lo tanto el concepto de la publicidad o la promoción era de una emisora a un receptor. Hoy día eso no es así. Los clientes, como todas las personas, interactúan. Ese tema de las redes sociales que les comenté recién no es un accidente, ¿verdad? O sea, hoy día los clientes actúan entre sí, y cuando un cliente va a comprar algo relativamente importante, se instruye antes de comprarlo, y no se instruye precisamente en la página web del proveedor o del distribuidor, del vendedor. Se va a los blogs, donde están las personas que, como él, han tenido la experiencia previa y por lo tanto podrán contar los beneficios y los costos, las bondades y las no bondades del producto con bastante más objetividad, y frente a eso toman decisiones. Entonces las organizaciones hoy día frente a ese cliente efectivamente están cambiando un poco su forma de trabajar, ¿verdad? No es extraño que exista hoy día una nueva pega, digamos, que se llama el community manager, el gestor de las comunidades sociales, en el que está permanentemente metido, conectado 24 horas al día, porque Internet no para, digamos, ¿verdad? Verificando cómo los clientes interactúan con la empresa, interactúan con otros, y generando opciones de acercamiento entre ellos. No es raro, por ejemplo, en Navidad que de repente en alguna tienda comercial aparezca el pascuero, ¿verdad?, chateando con los chicos, digamos, y con promociones interesantes como el que más chatea o el que da más ideas al pascuero se va a ganar un iPod. Los chicos con eso enganchan. Los chicos de hoy día, la generación Y, digamos, y posteriores, los nativos digitales, enganchan con cosas que para los que tenemos 50 y más, digamos, no nos resultan muy razonables, digamos. Sin embargo, para ellos es así. La generación Y probablemente ustedes, bueno, aquí hay algunos de generación Y, con todo respeto, digamos, nos presentan retos también a la organización moderna. Se aburren con una facilidad espectacular. En clases ya no los podemos tener como nos tenían a nosotros, digamos, ¿verdad?, porque a los 5 minutos ya se volaron, o si no se fueron, digamos. La concepción de los derechos es distinta a la concepción de los deberes. Mi generación era de deberes, la generación actual es de derechos, etc. Por lo tanto, ese paradigma del cliente hoy día obviamente es distinto. El paradigma del empleado es distinto, es lo que comentaba recién. Hoy día no es razonable tener a un chico veinteañero, digamos, que llega a una empresa pensando que se va a quedar ahí para siempre. En mi generación efectivamente eso era así, y nuestros padres también, ¿verdad?
Hoy día no, hoy día tú le preguntas a un chico veinteañero cuánto tiempo quiere estar en la empresa y te va a decir 1 año, 2 años, 3 años. Y los que están más que eso te dicen, sí, lo que pasa es que estoy muy entretenido. Pero a la primera de cambio, en que ya no me entretenga lo que hago, emigro. El que se queda mucho tiempo y no se entretiene, definitivamente es un loser. En definitiva, esos paradigmas hoy día son súper distintos. ¿Cuál es la conclusión de eso? Hay que cambiar. ¿Verdad? Tenemos que tener organizaciones obviamente distintas a las que teníamos antes. Hay que generar un cambio, yo diría, cultural en las organizaciones. Porque ¿cómo cambiamos de a una a las personas? Es muy difícil. Aparte que ya vienen con un esquema súper distinto y esos veinteañeros tendrán que trabajar en conjunto con los de 30, los de 40 y los de 60 también. Hay que verificar algunas formas de cambiar el esquema de las organizaciones. Muy básico, que es el cambio, obviamente es actuar distinto, con una actitud distinta, hacer cosas de manera distinta, muy simple. Uno podría preguntarse si existen empresas que dedican la mayor parte de su tiempo y sus recursos al cambio innovador. Debe haberlas, las hay, ¿verdad? En que ese cambio innovador se transforma en la forma habitual de trabajar. Fíjate el tema, o sea, no es solo una organización que invierte en investigación y desarrollo para generar cierta creatividad o innovación, sino que en definitiva, cuando se encuesta a los trabajadores de esas empresas, te dicen, bueno, es que esta es la forma como aquí se trabaja. Nos seleccionan para eso, nos desarrollan para eso, y estamos contentísimos y ufanos de trabajar en este esquema. Luchamos por tener generalmente ideas novedosas permanentemente. No hay burocracia en estas organizaciones, te dicen. Aquí todo lo que uno hace es porque sirve, porque es importante, ¿verdad? Aquí se premia la acción, se premia que uno aprenda, se premia la creatividad. En algunas partes solo se premia el que trabaje mucho. Aquí de repente el trabajar mucho no es la mejor forma, pero sí que generes acciones, que generes resultados. En general aquí nos dicen los empleados, tomamos iniciativas, vivimos dentro de la empresa muchísimas horas y la pasamos bien. Ese esquema de distinto, bueno, y ahí menciono algunas de las que hoy día son consideradas empresas top en este esquema de una cultura innovadora. IDEO, por ejemplo, una empresa la primera que está indicada acá, es una empresa de diseño, que ha sacado últimamente todos los premios de la creatividad y la innovación. Apple, sin ninguna duda, lo conocemos, ¿verdad? IBM, Facebook, Procter & Gamble, Amazon, Google, Samsung. Son empresas, me quedó Singapore Airlines, son empresas que efectivamente ya han logrado una cierta madurez como organización en el mundo de la cultura del cambio organizacional. Fíjate que esas empresas en el fondo te dicen que su objetivo no es innovar, o sea, no es que quiero sacar un nuevo producto tan solo, sino que ellos lo que buscan es transformar a la empresa en un ente permanentemente creativo, en un ente que está acostumbrado al cambio. O sea, que el cambio empieza a ser casi una droga, que es necesaria para las personas que están ahí. Y como es necesario para las personas, porque han desarrollado toda esa cultura, la empresa se nutre de esa creatividad, de esas decenas o centenas o miles de personas que están con esa droga de la creatividad y el cambio. Se busca transformar las ideas en acciones, resalto eso, no solo ideas, sino que esas se materialicen, se cristalicen, y que los empleados hoy día, las personas que trabajan en una organización, sean efectivamente emprendedores. No por vano, en las organizaciones hoy día están tomando muchos cursos de lo que se llama el intrapreneurship, ¿verdad? El emprendedor interno, que justamente va en esta línea. Las universidades hoy día trabajan mucho desde hace algunos años, no muchos tampoco, en el emprendimiento externo, pero en el intrapreneurship, o sea, las personas que no van a ser emprendedores per se, pero trabajan en una organización y queremos inculcar este concepto de cambio cultural, evidentemente es necesario ir cambiando algunas ideas, algunas nociones o algunas prenociones para que eso efectivamente fuese así.